estos días vamos conociendo cada vez más a Jesús, no tanto por lo que hace, sino en su intencionalidad. Es el modo de servir lo que hace humilde al que sirve. Y ese modo de servir siempre es la compasión, la misericordia. Vaciado de todo contenido, pues la cuestión de privilegio, de fama o de poder o de éxito. Porque ese servicio del Señor es una superioridad que no humilla, sino que es una superioridad de aquel que está al servicio y levanta al otro. Se pone a los pies del otro, lo promociona. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este sábado, tomado de Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que, de rodillas, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde aquí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Padre lleno de amor, que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Durante esta semana hemos ido descubriendo el significado de la fe. La fe puede hacernos semejantes a Dios. Es decir, podemos, como Pedro, caminar sobre las aguas. Pero la duda nos puede hundir. La duda o desconfianza es contraria a la fe. Tampoco la fe puede apoyarse en seguir tradiciones o costumbres de los hombres. ¿Es lavarse las manos o no lavarse las manos? La fe es grande cuando se acepta la humillación, se sale de uno mismo y se confía por entero al amor de Dios, como grano de trigo que se entierra y muere. Recordábamos con la cananea. El Señor confió a sus discípulos curar enfermos, expulsar de espíritus inmundos. Y ahora resulta que no son capaces, no pueden. Y preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús primero responde que no son los signos los que llevan a la fe, sino que lo prioritario es la escucha y la práctica de la palabra, del mensaje. El problema de fondo de los discípulos es que no entendieron o no aceptaron la palabra de Jesús sobre el anuncio de la cruz. Y sin acoger el mensaje, pues el signo de qué es, no se puede, no tiene sentido. Lo que da el poder de realizar los signos es Jesús, la fe en su palabra, la puesta en práctica de su mensaje. La fe se debilita cuando dejamos de escuchar a Jesús, cuando dejamos de convivir en compañía y amistad con Él. Sin Jesús y este crucificado no podemos hacer nada. Y lo que hagamos es pura apariencia. Es la fe en la palabra, practicar la palabra, lo que nos hace transformar nuestro corazón y el del mundo entero. En este pasaje del Evangelio de Mateo compara la fe de los discípulos a la situación de este epiléptico. Parece que están firmes,
pero por momentos surgen dudas, crisis, por falta de oración y penitencia. Nuestra fe muchas veces está como epiléptica. Los discípulos piensan que la experiencia del mal, del sufrimiento, de la injusticia, de la muerte es más fuerte que lo que la fe asegura. De ahí que el misionero camine no en la visión, sino en la fe, y conociendo a Dios de manera confusa, como dice San Pablo, todavía imperfecta. Al igual que en la primera comunidad cristiana y las nuestras, incluso también en el interior de nuestras familias, encontramos muchas situaciones de mal, roces, abusos, chismes, malentendidos, negligencias, presunciones, confrontaciones. El mensaje de Jesús es claro: ahí ama, ahí perdona, ahí crea familia, fomenta relaciones basadas en la gratuidad, la generosidad, fomenta la paciencia, el servicio, la comprensión. Perdona siempre. No tengas en cuenta el mal. Excusa todo. Cree todo. Espera todo. Aguanta todo. Pero para amar así, no basta solo con nuestra voluntad humana. Los discípulos caen en cuenta de la circunstancia y por eso piden añadir más fe a la que dicen tener. Jesús les contestará que si tuvieran fe, aunque fuera como un grano de mostaza, provocarían conversiones radicales para el perdón de los pecados en todas las gentes. Y compara a ello arrancar un gran árbol con raíces bien arraigadas y plantarlo en el mar. Es tal es la fuerza y el poder de la fe, de confianza y abandono en Dios amor y en su mensaje de la cruz. Vivir superficialmente las exigencias del discipulado y misión, vivir un cristianismo reducido a un bagaje, a elenco de normas, prohibiciones, tienes que, debes de, has de, a prácticas de devoción fragmentadas, sin contenido, adhesiones selectivas y parciales a las verdades de fe, esta la creo, esta no, moralismos blandos. Eso nos conduce inevitablemente a perder el sentido de la fe. Las primeras comunidades cristianas oraban al Señor, pidiendo acrecentar la fe. Pero el Señor les responde no desde la cantidad de la fe, aumenta, ¿no?, sino la calidad de esa fe. Con un grano de mostaza. La palabra de conversión para el perdón de los pecados es viva, es eficaz, más tajante que espada de doble filo. De ahí que el Señor pone el ejemplo del árbol y de la raíz, haciendo ver que la palabra tiene la fuerza suficiente para convertir al pecador radicalmente. Contemplemos en este sábado, junto a nuestra Madre, la Virgen, a Jesús, sirviendo y entregando su propia vida.